Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Vamos a empezar por la parte inferior. Entonces venimos a la vista alzado y croquis. Yo por lo general realizo un borrador a mano alzada, lo que yo le digo, y después le doy las medidas correctas. Entonces realizo a mano alzada lo más parecido a mi elemento, ya, y ahí después le doy las medidas correctas. Entonces aquí tenemos una altura de 70 milímetros y un ancho de 300, ya. Y ahora sí vamos con la parte media. Tenemos dos líneas inclinadas con un ángulo de 60 grados. Entonces colocamos aquí 60 grados al lado izquierdo y lo mismo al lado derecho, 60 grados al lado derecho. Y ahora sí la altura es de 30 milímetros y la separación de 120. Aquí vamos a colocar 120 milímetros, ya. Además necesito que se posicione en la mitad, entonces vengo al lateral izquierdo y a mi punto de origen, y aquí le voy a dar la mitad de 300, que es 150, ya. Ahí está ya posicionado de forma correcta. Elimino los excedentes, ya. Se coloca de un tono oscuro, eso significa que ya está cerrado completamente el croquis. Vengo a extruir plano medio y de largo es de una distancia de 450 milímetros. Coloco 450 y aceptamos, ya. Ahora vamos a la parte media. Para ello, en nuestra extrusión actual, venimos a la parte superior, croquis, y seleccionamos control 8, y aquí ya se posiciona con vista a nosotros el croquis actual. Entonces aquí vamos a realizar un rectángulo desde el centro con X distancia, lo mismo, y aquí le doy los diámetros, que son de 100 milímetros de diámetro, de radio de 50. Entonces aquí coloco que es de 100 milímetros de diámetro. Necesito que sea el izquierdo y el derecho de igual diámetro, entonces para ello selecciono la circunferencia con shift presionado a la circunferencia derecha y le coloco que sean de igual diámetro, ya. Ahora sí vamos a dar las medidas correctas. Tenemos que de altura es de 300 milímetros y una separación del ancho que es de 150, ya. Ahora sí vamos a posicionar en nuestro origen. Seleccionamos el origen de nuestro rectángulo con shift presionado al origen de nuestro croquis principal y colocamos que sea de forma horizontal. Además de esta separación necesito que sea de 150 milímetros, porque no se olviden que de ancho tiene 300, entonces coloco 150, ahí ya está posicionado de forma correcta, ya. Ahora sí vamos a darle el radio de 60 que tenemos en la parte inferior. Entonces yo por lo general realizo una circunferencia X sin condiciones y le doy la condición que es de radio de 60. Entonces ponemos radio de 60 por 2 y ahí tenemos el diámetro, ya. Ahora sí vamos a dar la condición que es de modo de tangencia. Entonces selecciono la circunferencia con shift presionado la circunferencia a la cual quiere que se coloque la relación tangente y aceptamos. Y lo mismo hacemos con el lado derecho y aceptamos, ya. Ahora sí nos hace falta eliminar el excedente y ya está de forma correcta. Ahora sí necesitamos la misma configuración en la parte inferior. Entonces para ello voy a crear una línea horizontal. No se olviden que para crear una simetría necesita una relación con respecto a y debe estar colocado en la mitad. Entonces venimos a crear simetría, selecciono mis tres elementos con respecto a la línea del origen y aceptamos, ya. Ahora sí nos hace falta realizar el radio de 180. Entonces vengo al espacio sin condiciones. Ahí, ¿cómo se dan cuenta que tiene condiciones? Cuando realizan
cuando en el gráfico le da puntos suspensivos, como en este caso, mire, ahí ya tienen que moverse un poquito y ahí ya le cliquean. Ahora sí venimos a cota inteligente y le damos lo mismo, 180 por 2, y ahí ya tenemos la circunferencia con la medida correcta. Entonces me acerco a la circunferencia con shift presionado los dos elementos y le coloco que sea de modo tangencia, y lo mismo hacemos en la parte superior. Selecciono las dos circunferencias con shift presionado y de forma tangencia. Ya, aceptamos. Ahora sí, vamos a eliminar, para que se vea mi gráfico más limpio, vamos a eliminar toda la parte superior. Ya. Esta circunferencia de aquí solo me interesa el arco, y esta línea la borramos. Ya. Limpiamos esta parte. Ya. Lo mismo, entonces venimos a crear una línea de manera ahora vertical y venimos a crear simetría. Selecciono el arco con respecto a mi línea vertical y aceptamos. Ya, ahora sí ya estamos de manera correcta. Ahora sí limpiamos todo mi elemento para que nos forme de una manera correcta. Ya, una vez que tenemos ese tono oscuro significa que está cerrado completamente. Y ahora sí venimos a operaciones, extruir. La extrusión es de una altura de 58 milímetros, colocamos 58 milímetros y aceptamos. Ya, comprobamos que esté de manera correcta, está de manera correcta. Ahora sí vamos a la parte superior, que tenemos dos arcos. Entonces para ello me posiciono en la cara superior actual y croquis. Aquí vamos a seleccionar una circunferencia de diámetro de 50. Entonces aquí venimos a la circunferencia y se marca ya el centro. Le tienen ahí un segundo más o menos y ya les marca, miren. Y aquí solo necesitamos colocar un punto. Nuevamente venimos al arco y ahí ya, la circunferencia significa que está en el origen. Ya, y ahí ya tenemos nuestro croquis de forma correcta. Damos la medida correcta, que es de 50 milímetros de diámetro, y aceptamos. Ya, para crear el arco vamos a utilizar la operación de saliente y barrido, pero para lo cual necesitamos el contorno. Entonces para ello lo que yo utilizo es un nuevo plano. Salgo del croquis actual y vengo a operaciones, geometría, plano, y ahí selecciono dos caras, en la cara que está y el punto de referencia, y ahí miren, ya se crea un nuevo croquis en ese punto. Aceptamos. Vengo a arco de 3 puntos, selecciono mis dos puntos y con el diámetro de la separación en este caso, entonces minimizamos, y el diámetro es de 150. Entonces aquí comprobamos que tenga 150 de diámetro o 75 de radio, está de forma correcta, y aceptamos. Ya está de forma correcta. Ahora sí, la parte de la operación, venimos a la operación saliente o barrido, seleccionamos la circunferencia y en el segundo elemento nos dice que seleccionemos la dirección, y miren, ahí ya se crea de forma automática el arco. Ya aceptamos. Eso tenemos que hacer lo mismo al lado derecho, pero aquí también tenemos una saliente de 160. y una vez procedamos a realizar eso, nuevamente seleccionamos la cara, croquis, control 8 para posicionarnos, y aquí vamos a realizar un rectángulo de punto medio. Vengo a mi origen y trazo un rectángulo, ya, que sobresalga básicamente. Ya, ahora sí procedemos a darle las medidas correctas. Entonces en este caso es de
de 160. Entonces aquí la separación es de 160 milímetros. Pero como pueden ver ya se desplaza de nuestro origen. Entonces venimos a nuestro punto de referencia, al centro de nuestro rectángulo, y le colocamos que sea de manera horizontal. Aceptamos, y lo mismo podemos hacer con la parte inferior, a nuestro punto, y le colocamos que sea de forma vertical, y ahí ya no se desplaza. Ya, ahí está ya de forma correcta. Además también podemos realizar el arco de 180. Entonces aquí ya, como tenemos debajo de este croquis un punto de referencia, podemos venir a convertir entidades y seleccionan el arco de los dos extremos y aceptan. Ya, y como pueden ver ya el croquis de la parte inferior ya sobresale la parte superior. Ya lo único que hacemos es recortar los elementos que no necesitamos hasta que se nos marque de un tono oscuro. Ya, y ahora sí vamos a operaciones de extruir, y vamos a extruir a una altura de 20 milímetros. Ya aceptamos. Ya, ahora sí ya está de forma correcta. Lo único que nos falta es crear una simetría en de nuestro arco. Entonces para ello venimos a simetría, y aquí lo que nos va a pedir es seleccionar un plano. Entonces vamos a seleccionar la vista alzado y seleccionamos nuestro elemento. Ya, aquí ya se seleccionó por defecto este que no necesitamos, solo necesitamos el barrido de nuestro arco, y aceptamos. Ya, y ahora sí control 7, y aquí ya tenemos nuestro elemento concluido. Apagamos la vista de este plano, que no se nos ocultamos, y ahí está ya de forma correcta. Y aquí le damos un color X, que se nos abre el lado derecho, y vamos a darle una apariencia de metal. Seleccionamos a todo el elemento y también le vamos a dar un color. Acá venimos a color, editar, apariencia, y aquí vamos a seleccionar un color rojo. Ya aceptamos. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.